No sé por qué sigo vivo. No sé cómo pude sobrevivir a ese accidente. No sé. ¿Acaso será el destino? ¿Acaso será pura suerte? O quizás... ¿Estás bien, amigo? Has estado pensativo por 20 minutos. Está bien, Buddy. Es solo... Es solo que pienso mucho sobre el cuartel general. No sabemos si ellos ya nos declararon muertos o todavía piensan que estamos vivos. La verdad, quién sabe. No te desanimes, hermano. Quizás ellos todavía piensan que estamos vivos, no intactos pero vivos. Tú solo no pierdas las esperanzas, que muy pronto nos iremos de vuelta a casa. Tienes razón, Buddy. No debo perder las esperanzas. Es solo que... ¿Ah? Bueno, llegó nuestro transporte. Mientras terminamos esta mierda rápido, nos vamos de regreso a Australia. Muy bien, en marcha. Porque me pregunto, ¿cómo seguirá el resto del mundo? كما لو كان مسرحا لإحدى معارك الحرب العالمية الثانية. بدا قلب الموصل. Sorry, boys. I got this one. Luego ofrecerlo. Faceta de defensa grados tornillos. Casi 7 meses antes de que Brains y Buddy se recuperaran del accidente del avión en la frontera sino-rusa, el alto mando intentaba comunicarse con ellos, ya que no habían recibido más información, ni mensajes, ni hacer un comunicado desde hace varios días de su partida hacia Rusia. El general Charles Guthrie perdió la paciencia, y con una actitud algo arrogante, les dice a sus subordinados que ya los den por muertos, que ya han hecho bastante por el mundo, y que su sacrificio no sería en vano. Muchos tuvieron que dar la razón al general Guthrie, pero otros pocos, incluyendo el científico Edwin Wilson, todavía piensan que en realidad ambos todavía están vivos. Pero sobre todo, había un porcentaje menor de miembros del cuartel que ven con sospecha al general, ya que este empezaba a comportarse de una forma tan peculiar, cada vez se ponía un poco más agresivo, autodidacta, y hasta una ocasión donde visitaba al laboratorio en Canberra, casi intentó frustrar uno de los proyectos del laboratorio para la investigación de una de las muestras del virus Tera, aunque sin éxito, e intentó justificar eso con que fue un accidente. Pero horas después, el general Guthrie recibe un comunicado especial. Se trataba de los altos mandos de Latinoamérica, decían que ya estaban listos para la gran operación militar que iban a ejecutar. El general Guthrie no perdió más tiempo, y de forma casi inmediata se fue al hogar de la reina Isabel II. Cuando llegó, la estaban esperando la reina Isabel, más otros generales británicos y australianos, estaban listos para la operación militar y el desembarco más grande de la historia, junto con sus aliados latinoamericanos, ya tenían preparados las estrategias para ciertos países, qué zonas atacarán primero, qué ciudades deben tomar, etc.
Mientras tanto en las costas y puertos militares de Brasil, Venezuela y Argentina, los casi 10 millones de soldados de los diferentes países del continente se estaban preparando para la liberación del continente africano, al igual que en Australia, solo que serán entre 5 y 7 millones de soldados. Todos los soldados de los distintos países ya están listos para la gran batalla que iban a comenzar. Pero antes, la reina Isabel II hace un comunicado a escala mundial, esta vez se dirige a los soldados que participarán en la ofensiva, y dice estas palabras. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated, and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. Y así, después del discurso de la reina Isabel II, todas las fuerzas militares participantes ya estaban en marcha. La operación Despertar Africano había comenzado. 5 días después del discurso de la reina Isabel II, los primeros ataques aéreos comenzaron. Esta vez se usaron bombarderos tácticos y misiles de crucero de medio y largo alcance para eliminar a las oleadas de los infectados más peligrosos, como los infectados sombra o devastadores, o por lo mínimo eliminando las hordas más grandes de las distintas ciudades de los países que logran localizar. Aunque también logran detectar y eliminar campamentos y cuarteles de varios grupos terroristas como Al-Shabaab, el Boko Haram, entre otros grupos. Después de la descarga de bombas y misiles sobre las ciudades clave, comienzan los desembarcos y los despliegues por el este y oeste del continente. En el caso de los soldados de Latinoamérica, desembarcarán en las costas de Marruecos, Sahara Occidental, Sierra Leona, Nigeria, y otros países del noroeste de África. En cuanto a los australianos y los miembros restantes del ejército británico y la Commonwealth desembarcarán en Somalia, Kenia, Tanzania y Madagascar. Este último será un punto clave. Tienen una pista de aterrizaje para que los aviones de carga y transporte puedan ahorrar bastante combustible, así como abastecerse de provisiones, aunque primero tendrán que limpiar la isla para que puedan utilizarlo como punto clave. Increíblemente, la primera semana del desembarco era un poco más tranquilo en la parte oriental del continente, pero en la parte occidental era un caos. A pesar de la lluvia de misiles y bombas que soltaron sobre varios sitios clave, llegaban literalmente millones de infectados, así como algunos miles de infectados especiales. Por suerte el apoyo aéreo y de artillería lograban darle una ayuda bastante importante, aunque algunas veces no era suficiente, y se necesitaba de un misil de crucero en ciertos puntos especiales, sobre todo en varias ciudades de Marruecos, Sierra Leona y Mauritania. Pero en la capital de Freetown, Sierra Leona, se desataría la primera gran batalla de la operación. Casi 170.000 brasileños, colombianos y venezolanos lucharon con todo para expulsar al ejército de muertos vivientes, y aunque los militares estaban en inferioridad numérica, no solo los soldados lograron imponerse al enemigo, sino que también lograron expulsarlos de la capital, aunque duraron 24 días de combate, y perdieron casi 17.000 soldados. Aún así esa sería su primera gran victoria, pero no la última. Lo mismo les pasó a los australianos y británicos, en este caso en Mogadiscio, capital de Somalia. Pero en este caso el mayor problema no eran los zombies, sino que habían grupos paramilitares que les tendían emboscadas a pelotones de soldados, y algunas veces utilizaban a los zombies como escudos para protegerse de los ataques de los militares, y hasta en peores casos utilizan a unos cuantos sprinters que tenían bombas pegadas en sus cuerpos, convirtiéndolos en kamikazes.
A darse cuenta de que esta ciudad no podría ser recuperada rápidamente, tuvieron que bombardear toda la ciudad, y digo toda, ya que se utilizaron varias bombas Moab, borrando casi por completo la ciudad. De los 40.000 soldados que participaron en la batalla de Mogadiscio, casi 10.000 murieron o quedaron heridos, aunque se preguntaron los oficiales sobre aquella horrible táctica de utilizar a varios infectados como armas, ¿quién o quiénes fueron los responsables de esta idea? Pero entonces, cuando revisaban la capital en búsqueda de más enemigos, uno de los militares encontró uno de los sprinters muertos que tenía bombas, y cuando vio más de cerca aquel cadáver encontró una bandera, y cuando lograron ver qué bandera era, ahora ya saben qué grupo estaba haciendo esa táctica. Pero no era un simple grupo yihadista, era uno de los grupos extremistas más poderosos y más peligrosos del mundo, que le van a ocasionar múltiples problemas tanto a los australianos y británicos, como a los latinos. El Estado Islámico. Durante todo el tiempo que estuvo ausente del mundo, el Estado Islámico, o también conocido como Daesh, no solo estuvo reclutando y entrenando a más combatientes, sino que también lograron tener muchos más recursos, tanto recursos armamentísticos como energéticos, pero sobre todo, conocimiento sobre los infectados. Tanto así que hasta utilizan miles de zombies e infectados especiales como soldados, pero sobre todos ellos había un infectado especial, un infectado sombra que no solo era más fuerte, más veloz y más letal que el resto de su especie, sino que tiene una inteligencia muy avanzada, suficiente como para entender y recibir órdenes, y también era el único que literalmente luchaba al lado de los extremistas sin perder el control y atacar a sus aliados, y eliminaba a varios enemigos sin recibir daño. Y por esas hazañas el mismo líder extremista, Abu Bakr al-Baghdadi, así como los otros miembros le dieron el nombre de Al-Khalid, en español, el Inmortal. Debido a que controlan a hordas de infectados, los utilizan tanto para eliminar campamentos de resistencia y de otros grupos rivales, como para represalias por si hay personas que rompen sus reglas, o si intentan rebelarse contra ellos. Pero ahora se dan cuenta de que los ejércitos de Latinoamérica y la Commonwealth lograron neutralizar varios campamentos y posiciones de sus miembros y de sus aliados a base de ataques aéreos, y después de varios días se dan cuenta de los desembarcos en varios países, uno de ellos es en Somalia, donde se encontraba uno de sus bases en las afueras de Mogadiscio, así que informan a los miembros que se encuentran en la ciudad, que maten a los soldados que intenten tomar la ciudad. Pasaron casi 2 semanas de lucha contra los británicos y australianos, pero al final no pudieron aguantar más tiempo porque toda la ciudad fue arrasada por el intenso bombardeo, y para empeorar su situación, uno de los Moab logró alcanzar la base de ISIS en las afueras de la ciudad, y dejó de existir de forma casi inmediata. Al enterarse de que la base de Mogadiscio fue eliminada, al-Baghdadi informa a sus combatientes que no tengan piedad con ningún soldado, a que sean muy desalmados, y que se vengan de sus hermanos que murieron en Mogadiscio. 2 días más tarde, varios espías de ISIS informan a sus superiores de que ahora los ejércitos de Latinoamérica, concretamente los ejércitos de Chile y Perú, están protegiendo la ciudad de Monrovia, capital de Liberia, y se le ocurren realizar varios ataques suicidas con sus splinters kamikaze en la noche en varios puntos clave, para más tarde utilizar a varios infectados sombra como distracción para que varios extremistas se infiltren en la base enemiga para exterminar a los ocupantes y poder tomar el control de la base. Querían incluir a Al-Khalid en esa operación, pero el mismo líder rechazó la idea, ya que lo iba a utilizar para otro plan, y es usarlo como un asesino sigiloso, y sus objetivos serían a los oficiales de alto rango que lideran las campañas de las liberaciones de las ciudades del continente. Y precisamente logran detectar uno de ellos, el mayor general José Carlos de Nardi, comandante de la 5ª División del Ejército brasileño, se encuentra en la capital de Sierra Leona, y ese señor será uno de los desafortunados que caerán en las garras del Inmortal. 48 horas después de sus hallazgos comenzaron los ataques. En el caso de la ciudad de Monrovia iban bien al principio, pero varios descuidos y un par de confusiones hicieron que los chilenos se dieran cuenta del plan, y logran localizar y ejecutar a los terroristas que iban a tomar la base, por lo tanto lograron anular el ataque.
Pero la misión en Freetown fue un éxito, ya que Al-Khalid logró burlar las defensas de los soldados, y con una agilidad nunca vista por otro infectado sombra logra localizar y eliminar al general Nardi y a otros 2 oficiales. Cuando se dan cuenta del asesinato del general, activan las alarmas y los soldados intentan buscar al infectado, pero este ya se había ido, casi sin dejar rastro alguno. Cuando al-Baghdadi es informado del fracaso en Morombia, pero el éxito en Freetown, piensa que esos ataques son insuficientes, que deben realizar más ataques contra más posiciones de los soldados latinos y de la Commonwealth, pero eso era como echarle leña al fuego, porque 72 horas después de la muerte del general Nardi, el alto mando brasileño, incluyendo el general Albania da Silva, inició la operación Jaguar Dorado, que consiste en un inmenso ataque aéreo en varias zonas del centro del continente, como represalia por los ataques en Freetown y Morombia. De igual manera la marina chilena dispara 20 misiles contra diferentes campamentos de ISIS y de sus aliados. Esta campaña de represalia duró 9 días y se cobraron la vida de entre miles de miembros del Estado Islámico. El alto mando británico ya sabe el nivel de amenaza que representa ISIS, y piensan utilizar los medios y recursos suficientes como para luchar contra las amenazas que aguardan en el continente, pero sobre todo, tienen una poderosa arma capaz de poner en jaque mate al Estado Islámico, y es el submarino clase Astute, un submarino nuclear que contiene una de las armas nucleares más poderosas del mundo, los Trident 2 del 5, cada misil contiene de 6 a 8 ojivas nucleares, cada uno con un poder de casi 500 kilotones, más de 30 veces más poderoso que las bombas de Liduboy y Fatman. Pero solo lo utilizarán como última opción, o cuando una ciudad muy grande no puede ser recuperada y el bombardeo táctico no sea suficiente. De pronto, el mismo al-Baghdadi hace un comunicado a escala mundial, amenazando a todos que se imponen en su camino. Mualamrika ya atiyatu al-Kumunuiti. Inatadakulaun fi al-Karat al-Afriki al-Yusakil, Inseahan Kaviran Lanahamian Wali. Ira aradu al-Arfasauf Yasulme al-Aya. Walan nastaslim abdan atayatima ibarade dayai, walan naura abdan litadim muslimakar. Naciones de Latinoamérica y de la Commonwealth. Los esperamos. Y con ese mensaje que al-Baghdadi mandó a todo el mundo, significa una cosa que era imposible, que iba a ocurrir por la pandemia mundial zombie, pero desafortunadamente acaba de iniciar. La Tercera Guerra Mundial. Ahora que el mundo volvió a entrar en guerra, casi 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, el general Guthrie hace un comunicado a todos los soldados de la Commonwealth, que él será el comandante en jefe de las operaciones en África y de todos los ejércitos de la Commonwealth, y ordenan a todos los miembros que no tengan piedad con ningún miembro del Estado Islámico, y ni de otro grupo yihadista, aunque hayan civiles o no, ya les daba igual. De igual manera el alto mando de Latinoamérica les dice a todos los soldados que no se rindan por ningún motivo, y que lograrán expulsar a todos los miembros del Estado Islámico de África. Y la primera semana de guerra inicia con un asalto relámpago por parte de 2 divisiones del ejército argentino en las ciudades cercanas de Argelia y Malí, pero las fuerzas de ISIS logran detenerlos por un tiempo. Al mismo tiempo en la frontera Kenia-Somalí, 54.000 soldados avanzan con todo, exterminando tanto a zombies como a guerrilleros, e incluso lograron neutralizar para siempre el Boko Haram, aunque 2 semanas después fueron detenidos en las ciudades de Mien y Nakur. La lucha en estas ciudades fueron atroces, que hasta los soldados británicos comenzaron a masacrar a casi 400 civiles por la cantidad de rabia acumulada en varios soldados, y aunque el general Guthrie se da cuenta de la masacre, intentó ocultar este crimen de guerra. Este momento se conocerá como la masacre de Nikur, ciudad que ocurrió esa matanza. De igual manera en Angola, las fuerzas aéreas de Colombia y Venezuela realizan múltiples ataques aéreos en algunas ciudades del país, principalmente en Wambo y en Luanda, y a pesar de que varios extremistas tienen armas antiaéreas, de poco les iba a ayudar.
En una base de ISIS en Benghazi, Libia, varios agentes del SAS logran adentrarse en la base para encontrarse con un agente encubierto, con el nombre clave de Saddam. El agente les dice sobre las estrategias y planes del Estado Islámico, qué ciudades tienen mayor control, cuántos hombres hay en las ciudades, pero sobre todo, les cuenta sobre Al-Khalid, cómo ataca, sus fortalezas y su inteligencia. Para mala suerte un par de yihadistas los delatan y el resto de miembros se preparan para acabar con ellos. Los miembros del SAS luchan contra ellos por 5 horas, pero los superan en número, y son acorralados en un edificio administrativo abandonado. De pronto, varios guerrilleros se buscan y eliminan a los terroristas, y salvan la vida de los militares y del espía. Eran la resistencia de Libia, que lograron tomar un respiro y reforzar sus combatientes, lograron ver a los británicos y decidieron ayudarlos. De igual manera la resistencia malí logró ayudar a los argentinos en contra de ISIS, pero su estrategia era similar que la que utilizan los yihadistas, es decir, utilizar a los infectados tanto como una distracción, como escudos para sus fuerzas. En Madagascar lograron despejar la mitad de la isla, así que ya pueden usar el aeropuerto para que los aviones británicos y australianos puedan despegar sin correr riesgo alguno, y aterrizar tranquilamente. Ahora saben de la existencia del inmortal y sus características, pero localizarlo y eliminarlo era una tarea casi imposible. Era muy sigiloso y muy inteligente, aunque tarde o temprano tendrá que bajar la guardia. Increíblemente, con el pasar del tiempo y en secreto varios grupos de resistencia de varios países africanos lograron levantarse y comenzaron una gran resurrección en varias ciudades. El Estado Islámico realizó una intensa campaña de represalia contra estos grupos rebeldes, mataron casi 3.000 personas en un lapso de 7 días, pero eso no iba a detener a los rebeldes, sino que al contrario, los rebeldes se fortalecen y tienen más motivación para ayudar a los ejércitos de Latinoamérica y la Commonwealth. Aunque el precio que tengan que pagar será muy alto, ellos estarán dispuestos a cualquier cosa, con tal de erradicar a Daesh para siempre. Y el ejemplo de esa motivación fue en la ciudad de Bangui, en la República Centroafricana. El grupo rebelde conocido como los Leopardos de Bangui realizaron una insurrección contra los yihadistas. Los combates en zonas residenciales y en espacios reducidos eran brutales. Los rebeldes tenían que lidiar contra zombies, infectados especiales y varios terroristas casi al mismo tiempo, y cada vez se pierden más rebeldes con el pasar de los días, hasta que el último rebelde fue abatido. Duró 11 días la resurrección de Bangui, y aunque no pudieron expulsar al enemigo de la ciudad, lograron ocasionar un alto daño a ISIS. Gracias a la resurrección de Bangui, muchos grupos de resistencia de todo el continente lograron tener mucha motivación para luchar con más fiereza ante el Estado Islámico, aunque tendrán que sacrificar a varias personas. Para todos ellos no será un gran problema. Al-Baghdadi estaba furioso por lo que estaba pasando en todo el continente, pero no piensa darse por vencido, usará todo lo que tiene a su alcance, aunque tenga que sacrificar a sus subordinados más leales, y en peores casos, utilizar métodos más drásticos. Ya han pasado 6 meses después del inicio de la Tercera Guerra Mundial, la cantidad de muertos entre soldados, terroristas, rebeldes y civiles casi llegan a los 5.2 millones de personas, y eso sin contar a los millones de zombies e infectados especiales que fueron exterminados. Los ejércitos de Latinoamérica y la Commonwealth apenas tomaron entre un 35 a 40% del continente, pero la mayoría de los soldados ya se encuentran muy agotados, querían que ya acabaran la guerra. En los más de 6 meses que pasó la guerra, Al-Khalid mató a 18 generales y más de 140 oficiales, intentaron darle caza al infectado en múltiples ocasiones, realizando múltiples trampas y emboscadas, pero en todos ellos han fracasado. Al-Khalid era muy inteligente y sigiloso. El general Guthrie, montado en cólera, piensa que la mejor manera de matar al Khalid es con un misil táctico nuclear, que ya era la única opción disponible, pero hubo una persona que rechaza la idea. Era un oficial australiano, el coronel Angus Campbell. Él dice que tiene una idea mucho mejor, y que logrará dar muerte al inmortal. Solo necesita un buen sitio para emboscar a Al-Khalid. 4 días más tarde, en las afueras de Niamey, Campbell estaba en una tienda viendo un mapa de la ciudad, cuando a lo lejos Al-Khalid estaba acechando, vio al coronel, y se acerca sigilosamente, sin darse cuenta de que Campbell le iba a tender una trampa.
Cuando Al-Khalid estaba demasiado cerca de Campbell, este último le tiró una granada cegadora, que deja incapacitado a Al-Khalid por unos segundos que aprovechó Campbell para alejarse hacia un almacén, donde estaban escondidos unos soldados del SAS con varios tanques de nitrógeno líquido. Al-Khalid recupera la visión y busca a Campbell, pero él decide gritarle y decir su localización. Al-Khalid molesto decide seguirlo, sin darse cuenta de que se dirige a su propia muerte. Al entrar al almacén, Campbell lucha contra Al-Khalid para distraerlo un poco, mientras que los soldados del SAS colocan un par de explosivos en los tanques de nitrógeno. Ya cuando Campbell logró distraer a Al-Khalid el tiempo suficiente, decide tirarle una granada de impacto en la cara, aunque no lo mató, al menos lo dejó aturdido, y ya cuando Campbell y los soldados lograron alejarse del almacén, activaron los explosivos, estallando los tanques de nitrógeno líquido para congelar a Al-Khalid. Y ya cuando Al-Khalid estaba congelado, no perdieron más el tiempo, y con ayuda de un ataque aéreo lograron neutralizar para siempre al inmortal. Por fin, la gran amenaza y el reino de terror de Al-Khalid ha terminado. Un par de días después, al-Baghdadi recibe la noticia de que Al-Khalid ha muerto. Quedó devastado al escuchar semejante noticia, ya la moral de todos los miembros restantes de ISIS estaba por el piso, su mejor guerrero infectado había muerto, los rebeldes ganaban más terreno y poder, y los ejércitos de Latinoamérica y la Commonwealth lograron liberar ciudades y hasta países de sus garras. Pero lo peor estaba por llegar. Al-Baghdadi y sus más leales secuaces deciden dar un gran discurso en Kisangari. Estaban varios miles de yihadistas para escuchar su discurso, pero antes de que pudiera soltar una palabra, Al-Baghdadi ve un punto brilloso que se acercaba más y más, y cuando pudo ver más de cerca, vio que era un misil, y de repente, en Madagascar, Guthrie recibe la noticia de que al-Baghdadi y todos sus secuaces fueron evaporados de la faz de la tierra. Resulta que un par de días antes del ataque nuclear, el alto mando colombiano recibió el comunicado de la resistencia de la República Democrática del Congo, informando que al-Baghdadi y su círculo del mal iban con rumbo a la ciudad de Kisangari, donde se encontraba una de las mayores concentraciones de miembros del Estado Islámico, y que pueden utilizar los medios necesarios para finalmente acabar con el mayor grupo terrorista de la historia. Y después de recibir el comunicado, el alto mando colombiano se comunicó con Guthrie sobre el paradero de al-Baghdadi, y en vez de planear una operación militar muy complicada, decidió utilizar la opción nuclear, o sea, que mandó al submarino clase Astute para dar el golpe de gracia. Si bien la Tercera Guerra Mundial no ha acabado, debido a que aún hay varios grupos pequeños del Estado Islámico en varias zonas del resto del continente, al menos lograron decapitar a la Cobra, es decir, que al-Baghdadi ya no será una gran amenaza para el resto del mundo. Unas horas después en el cuartel general del SAS, varios oficiales intentan localizar una especie de señal que proviene en uno de los edificios de la CDC en China. De pronto lograron interceptar un comunicado, pero lo que escucharon era una voz muy familiar. Y decía: Maldito sea, estos hijos de puta son más resistentes y no me dejan respirar por un segundo. Si alguien me escucha, necesitamos un helicóptero, no tenemos mucho tiempo, estamos en Shanghái, repito, estamos...